Las mujeres nunca imaginaron que los hombres serían más felices solos, pero lo son. Durante siglos, los hombres buscaron a una mujer para compartir su vida. No como una opción, no como un complemento, sino como el destino final de su historia. Era su meta, su dirección, su promesa de felicidad. No porque fueran débiles, no porque no pudieran estar solos, sino porque les enseñaron desde muy temprano que el amor romántico era la validación definitiva de su valor como hombres. Que si una mujer los elegía, entonces algo en ellos estaba bien. Que ser amado no era solo deseable, sino necesario para sentirse completos. Crecieron creyendo que amar era el objetivo final, que encontrar pareja significaba haberlo hecho todo bien, que sin esa validación algo en ellos estaba fallando, aunque no supieran qué. Pero el tiempo, que no discute, no opina y no perdona, siempre termina revelando lo que nadie quiere admitir. Lo que comenzó como amor se volvió exigencia. Lo que prometía paz trajo desgaste. Y lo que debía sumar empezó a restar. Relaciones que al inicio parecían refugio se transformaron poco a poco en espacios de tensión. Conversaciones que antes calmaban empezaron a pesar. Y el silencio, que antes era cómodo, se volvió incómodo. Hoy, millones de hombres han hecho algo que hace apenas unas décadas habría parecido impensable. Se han retirado, no de la vida, no del mundo, sino de una forma de amar que los estaba vaciando por dentro. No levantaron pancartas, no escribieron manifiestos, no declararon guerras. Se han retirado en silencio, sin discursos, sin explicaciones largas, sin necesidad de convencer a nadie, y por primera vez en la historia moderna, están en paz. No por rencor, no por odio, no por resentimiento acumulado, sino por un descubrimiento incómodo, profundo y transformador. Estar solo no era el problema. El problema nunca fue la soledad. El problema fue estar acompañado y sentirse invisible. Dar sin ser visto. Estar presente sin ser considerado. La pregunta real siempre fue otra, mucho más difícil de aceptar. ¿Por qué cuando estaban acompañados se sentían más solos que nunca? ¿Por qué la compañía no calmaba el vacío? ¿Por qué el amor, en lugar de sostener, empezó a pesar? Esa pregunta no aparece de golpe. Llega lentamente, después de muchos intentos, después de muchas conversaciones tragadas, después de muchas noches en las que el hombre se acuesta sintiéndose acompañado, pero no acompañado de verdad. Y cuando esa pregunta aparece, ya no se puede ignorar. Quédate. No porque esta historia vaya a señalar culpables, no porque vaya a decirte quién está bien o quién está mal. Quédate porque esta historia habla del punto exacto en el que un hombre se mira al espejo, se reconoce cansado y decide dejar de traicionarse para encajar. Ese punto no hace ruido, no se celebra, pero marca el inicio de un camino del que ya no se vuelve atrás. Desde niño, al hombre se le enseñó una regla silenciosa. No estaba escrita en ningún manual, no se explicaba en voz alta, pero estaba en todas partes. Una regla que se repetía en gestos, frases y miradas. Su valor no estaba en lo que sentía, sino en lo que ofrecía. Cuando era pequeño, lloró, y alguien le dijo, «No llores», no con maldad, no con intención de dañarlo, sino como se repiten las cosas que siempre se han dicho. Tuvo miedo, y alguien le dijo, «Sé fuerte». Se equivocó, y alguien le dijo, «Un hombre no falla». Y sin darse cuenta, aprendió algo peligroso, que sentir era un problema y mostrarlo, una debilidad. Así empezó a tragarse la vida como quien traga un vidrio pequeño, sin ruido, sin escándalo, pero cortándose por dentro. No fue educado para ser, fue entrenado para servir. Servir con fuerza, servir con resistencia, servir con silencio emocional,
Aprendió que amar era dar, que dar era aguantar y que aguantar era callar. Nadie le explicó cómo escuchar su propio cansancio. Nadie le habló del límite sano. Nadie le dijo que el valor no se mide por cuánto soportas sin romperte. Con el tiempo, esa regla se volvió un uniforme invisible. Se lo ponía para ir al trabajo, se lo ponía para estar con amigos, se lo ponía para estar con su pareja, siempre correcto, siempre funcional, siempre bien, aunque por dentro estuviera agotado. Y así, poco a poco, aprendió algo aún más peligroso, que mientras cumpliera su función, nadie preguntaría cómo estaba, porque al hombre no se le mira, se le utiliza. Se le utiliza como proveedor, como escudo, como solución, como estabilidad emocional ajena. Se espera que resuelva, que proteja, que aguante, que no falle. Y cuando deja de servir, se vuelve prescindible. No siempre con crueldad abierta, a veces con indiferencia elegante, con frases suaves que esconden una sentencia fría. Ya no eres lo que necesito. Has cambiado. Antes no eras así. Frases que no gritan, pero pesan. Frases que no insultan, pero desplazan. Y entonces aparece una pregunta que casi ningún hombre se atreve a decir en voz alta. ¿Quién me ama cuando no puedo? ¿Quién se queda cuando estoy cansado? ¿Quién me cuida cuando no soy útil? Porque una cosa es ser fuerte y otra muy distinta es vivir sin permiso para romperse. El hombre que nunca se rompe no es más fuerte, es más solo. Aprende a esconder el cansancio, a maquillar el dolor, a sonreír cuando quiere desaparecer. Se vuelve competente, pero desconectado, presente, pero vacío. Y cuanto más tiempo pasa así, más difícil se vuelve pedir ayuda, porque ¿cómo pide ayuda a alguien a quien solo han valorado cuando no la necesitaba? Así se construye el peso invisible. No cae de golpe, no se nota desde fuera, pero dobla la espalda por dentro. Y llega un día en que el hombre ya no sabe si está cansado por la vida o por el papel que lleva demasiado tiempo interpretando. Muchos hombres se enamoraron con una esperanza secreta, una esperanza que casi nunca se atrevían a decir en voz alta. Ser vistos por primera vez. No buscaban solo una pareja, no buscaban únicamente compañía. Buscaban un lugar donde bajar la guardia sin consecuencias. Un espacio donde no tuvieran que ser el fuerte, el estable, el que siempre resuelve. Querían existir sin tener que demostrar nada. Creyeron que el amor sería refugio, permiso para descansar. Un hogar emocional donde, por fin, podrían quitarse el uniforme invisible que llevaban puesto desde niños. Y al principio, lo parecía. Mensajes largos que llegaban sin ser pedidos. Miradas que no juzgaban. Preguntas que sonaban a interés real. Manos que por un momento parecían sostenerlos y no exigirles nada a cambio. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre sintió que podía exhalar, que no tenía que estar alerta, que no tenía que anticipar, que podía simplemente estar. Pero el tiempo, otra vez el tiempo, empezó a cambiar las cosas. No de golpe, no con discusiones dramáticas, sino con pequeñas exigencias disfrazadas de normalidad, comentarios aparentemente inofensivos, expectativas que no se dijeron, pero se esperaban. Reacciones que enseñaban qué estaba permitido y qué no. El amor comenzó a transformarse lentamente en contrato, en lista de requisitos, en evaluación constante. Ya no bastaba con dar, había que dar más. Ya no bastaba con estar, había que estar bien. Ya no bastaba con amar, había que amar correctamente. Y todo eso sin cansarse, sin dudar, sin equivocarse, sin quejarse. El hombre empezó a sentir que el amor era una prueba interminable, un examen silencioso donde cualquier error podía costarle el vínculo. Y eso lo mata por dentro, porque el amor real no se mendiga, se comparte. Pero cuando amar se vuelve rendimiento,
El hombre deja de sentirse elegido y empieza a sentirse evaluado. Había una promesa silenciosa que se repetía en su mente, una y otra vez. Si hago todo bien, me querrán. Si mejoro, se quedarán. Si aguanto, algún día lo verán. Esa promesa no siempre venía de la pareja, muchas veces venía de su propia historia, de todo lo que había aprendido sobre el amor, el esfuerzo y el sacrificio. Pero el reconocimiento, cuando llega tarde, ya no cura. Solo confirma algo doloroso, que tu cansancio fue invisible durante demasiado tiempo. Así, sin darse cuenta, el hombre dejó de ser amado por lo que era y empezó a ser medido por lo que hacía. No es que el hombre no deba mejorar, no es que no tenga errores, no es que no deba responsabilizarse. El problema aparece cuando el amor depende del rendimiento, cuando la aceptación depende de cumplir expectativas que cambian sin aviso, cuando fallar deja de ser humano y se vuelve imperdonable. Y entonces aparece un pensamiento que asusta, porque no se puede desoír. Conmigo no están, por mí. Están por lo que sostengo, por lo que doy, por lo que resuelvo. Cuando esa idea entra, ya no sale fácil, se queda y empieza a contaminarlo todo. Convierte la intimidad en tensión, el hogar en inspección, la pareja en juez. El hombre empieza a cuidarse de hablar, a medir palabras, a anticipar reacciones antes de decir lo que siente. No porque quiera manipular, sino porque ya aprendió que decir la verdad no siempre es seguro. Y cuando el amor se vuelve vigilancia, la conexión no muere de golpe. Se desgasta, se enfría, se apaga lentamente. No porque el hombre no quiera amar, sino porque amar así lo está vaciando. Y en ese vacío empieza a gestarse algo nuevo, aunque todavía no tenga nombre. Así nació la soledad más peligrosa que un hombre puede experimentar, la que se siente estando acompañado. No es la soledad de una casa vacía, no es el silencio de no tener a nadie. Es algo más difícil de explicar y, por eso mismo, más destructivo. Es el silencio de una casa llena, donde nadie te escucha de verdad. Es llegar después de un día largo con el cuerpo cansado y la mente saturada, y sentir que tu cansancio no tiene lugar. Es decir, estoy agotado, y recibir una respuesta que no pregunta, que no se acerca, que no abraza. Una respuesta que corrige, que minimiza, que compara. Es hablar y notar que tus palabras llegan tarde, o llegan deformadas, o simplemente no llegan. Con el tiempo, el hombre empieza a entender algo sin que nadie se lo diga. Su función es sostener, no sentir. Su esfuerzo se vuelve costumbre. Su presencia se vuelve mínima. Su ausencia solo importa cuando deja de dar. Y entonces ocurre algo que desde fuera casi no se nota. El hombre empieza a hablar menos. No porque no tenga pensamientos, no porque no tenga emociones, sino porque aprendió que expresarlas no cambia nada. Un hombre no se apaga de golpe. No hay un momento exacto donde todo se rompe. Se apaga por goteo. Se apaga cada vez que su alegría es ignorada. Se apaga cada vez que su dolor es minimizado. Se apaga cada vez que su silencio es castigado, pero sus palabras tampoco tienen valor. La mente, intentando protegerlo, hace lo único que sabe hacer. Se desconecta. No es frialdad, no es desamor, es supervivencia emocional. El hombre deja de discutir, deja de explicar, deja de intentar ser entendido. Porque cuando explicar duele más que callar, el silencio se vuelve refugio. No porque el hombre odie a su pareja, no porque quiera herir a nadie, sino porque ya no sabe quién es dentro de ese papel que está interpretando. Empieza a sentirse un invitado en su propia vida. Funcional, correcto, invisible, cumple, resuelve, aguanta, pero ya no habita lo que hace. Y ahí, en esa rutina de cumplir, cumplir y cumplir,
el hombre descubre una verdad que da miedo aceptar. Puedes estar en una relación y sentirte completamente solo. Esa es la soledad que enferma, la que no se puede explicar sin quedar como el malo, la que no deja marcas visibles, pero deja un cansancio que no se va durmiendo. Primero se apaga el entusiasmo, luego se apaga la ternura, después se apaga el deseo. No de la noche a la mañana, sino poco a poco, como una luz que se va atenuando hasta que ya no ilumina nada. Y lo más peligroso es que desde fuera todo parece normal. Hay pareja, hay rutina, hay estabilidad, pero por dentro el hombre siente que se está borrando. Hasta que un día, sin drama, sin escándalo, sin una discusión final que lo justifique todo, llega una claridad silenciosa, una frase que no se grita, pero que pesa más que cualquier discusión. Así no puedo vivir. No es una amenaza, no es una manipulación, es una constatación. El punto exacto donde el hombre entiende que seguir así no lo está matando de golpe, pero sí lo está apagando lentamente. Y ese entendimiento, aunque todavía no lo sepa, es el comienzo del movimiento. Entonces ocurrió algo inesperado. El hombre no gritó, no peleó, no explicó. Simplemente se fue. Y esa es quizá la parte que más se malinterpreta, porque la mayoría cree que el hombre se va cuando deja de amar, pero muchas veces se va cuando deja de reconocerse, cuando se mira por dentro y no se encuentra, cuando siente que para quedarse tendría que seguir traicionándose. La retirada no siempre fue evidente. A veces fue física, una separación, una mudanza, una distancia real que ya no se podía disimular. A veces fue emocional, seguía ahí, cumplía, respondía, asentía, pero ya no estaba. Y a veces fue interna, la más silenciosa de todas. Sonreía, trabajaba, resolvía, funcionaba, mientras su mundo interior se convertía en una habitación cerrada, sin ventanas. Lo curioso es que su retirada casi nunca fue un acto de venganza. No fue castigo, no fue frialdad calculada, fue un acto de supervivencia. Porque llegó a un punto en el que entendió algo esencial. No puedes darlo todo, si tú no estás incluido en ese todo. Quedarse significaba seguir apagándose. Irse, al menos, le daba una oportunidad de respirar. La retirada fue su última frontera, el lugar donde dijo no sin gritarlo, donde eligió el silencio antes que el resentimiento. Y como casi siempre ocurre, el mundo lo malinterpretó. Le dijeron cobarde, frío, egoísta, traumado. Se volvió raro. Cambió de un día para otro. Ya no es el mismo. Pero nadie vio la parte interna. Nadie vio al hombre que habló durante años y no fue escuchado. Al que pidió calma y recibió conflicto. Al que se esforzó y fue dado por hecho. Nadie vio las noches en las que pensó quedarse un poco más. Los intentos de explicarse mejor. Las veces que eligió callar para no empeorar las cosas. Cuando un hombre llega a ese punto, deja de discutir, deja de suplicar, deja de explicar, porque explicar se vuelve humillante cuando ya has explicado demasiado. Y entonces se va, no para castigar, no para demostrar nada, sino para respirar, porque hay relaciones donde permanecer te convierte en alguien que no quiere ser, resentido, reactivo, irritable, apagado. Y el hombre, cuando aún le queda un mínimo de amor propio, elige no convertirse en eso. La retirada no fue valentía épica, fue cansancio honesto. Fue entender que amar no debería sentirse como una guerra silenciosa. Fue aceptar que quedarse por costumbre puede ser más destructivo que irse con dignidad. Y aunque al principio la retirada se sintió como fracaso, con el tiempo empezó a sentirse como lo que realmente era: el primer acto de lealtad hacia sí mismo. En la soledad
el hombre escuchó una voz olvidada, la suya. Al principio no fue paz, fue incomodidad, porque el silencio no es descanso inmediato, es un espejo, y un espejo no te adula, te muestra. Mostró el cansancio acumulado, las renuncias pequeñas hechas durante años, las palabras no dichas, las decisiones postergadas por miedo a incomodar. Por primera vez en mucho tiempo, el ruido externo se detuvo. No había discusiones que anticipar, no había gestos que interpretar, no había expectativas ajenas que sostener. Y entonces ocurrió algo simple, pero profundo. La pregunta cambió. Ya no era ¿qué esperan de mí? ¿Qué hice mal? ¿Cómo arreglo esto? Ahora era otra, más silenciosa y más peligrosa. ¿Qué quiero yo? Esa pregunta, tan sencilla y tan prohibida, descolocó todo lo que el hombre creía saber de sí mismo. Porque ¿qué quiero yo? No es egoísmo, es identidad. Y el problema es que muchos hombres habían vivido tanto tiempo sin hacerse esa pregunta que no sabían cómo responderla. Al principio, las respuestas eran torpes, pequeñas, casi infantiles. Quiero dormir sin culpa. Quiero caminar sin explicar a dónde voy. Quiero tomar café sin prisa. Quiero llegar a casa y que nadie espere nada de mí. Y en esa aparente simpleza, el hombre empezó a recuperar algo que había perdido: la sensación de estar en su propio cuerpo. Descubrió que su ansiedad no era un defecto. Era una alarma que había estado sonando durante años. No estaba roto, estaba saturado. Su cansancio no era flojera, era desgaste emocional acumulado. Su enojo no era maldad, era una frontera ignorada demasiadas veces. Estar solo no era estar vacío, era volver a casa. Pero no todo fue suave. Hubo noches largas, pensamientos que regresaban sin permiso, recuerdos que aparecían justo cuando el silencio se volvía más profundo, momentos donde el ego pedía volver a lo conocido, aunque doliera, aunque ya supiera el precio, porque lo conocido, incluso cuando lastima, da la ilusión de seguridad. Y aún así, el hombre se quedó consigo mismo, sin distracciones, sin máscaras, sin alguien a quien impresionar, porque entendió una verdad que casi nadie dice en voz alta. Si no aprendes a estar contigo, siempre te traicionarás por compañía. En esa permanencia incómoda, algo empezó a reordenarse por dentro. El cuerpo se relajó, la mente dejó de correr. El sueño se volvió más profundo. Por primera vez en años, el hombre no estaba sobreviviendo, estaba habitándose, y en ese proceso silencioso, sin aplausos ni testigos, comenzó el verdadero renacimiento. No como una explosión, no como una transformación visible, sino como una certeza interna. Ya no quería volver a vivir en guerra consigo mismo. Con el tiempo, algo empezó a cambiar. No fue una revelación mística, no fue un momento cinematográfico, fue más silencioso y por eso mismo más real. La vida se volvió simple y por eso profunda, no simple como vacía, simple como limpia. El hombre empezó a notar que muchas de las cosas que antes lo agotaban ya no estaban ahí, no porque las hubiera conquistado, sino porque dejó de perseguirlas. Tiempo, silencio, rutinas elegidas. Por primera vez, su día no comenzaba con urgencia, sino con intención. No se levantaba para cumplir un papel. Se levantaba porque había elegido cómo quería vivir ese día. Empezó a ordenar su mundo externo porque su mundo interno pedía espacio. Ordenó su casa, ordenó sus horarios, ordenó sus prioridades, no como obsesión, sino como reflejo de una mente que ya no vivía en caos constante. Ya no necesitaba impresionar, no necesitaba competir, no necesitaba demostrar. Se dio cuenta de que muchas de las cosas que antes hacía no eran deseos, sino respuestas a expectativas ajenas. Y cuando dejó de responder automáticamente, empezó a elegir conscientemente.
Volvió a sus amigos reales, los que no exigen rendimiento, los que no preguntan qué has logrado, sino cómo estás. Volvió a su cuerpo, no para castigarlo, sino para habitarlo, caminar, entrenar, respirar, no para ser admirado, sino para sentirse vivo. Volvió a pasiones dormidas, libros que había dejado a medias, ideas que nunca se permitió explorar, curiosidades que antes parecían una pérdida de tiempo. Y en ese volver, algo se acomodó por dentro, porque cuando un hombre recupera su energía, deja de sobrevivir y empieza a elegir. Empieza a decir no sin culpa, no como desafío, sino como cuidado. Empieza a decir sí, con intención. No para agradar, sino porque resuena con lo que es. Empieza a proteger su paz como se protege el agua en el desierto. No porque sea frágil, sino porque sabe lo costoso que fue recuperarla. Y entonces descubre una verdad incómoda para el mundo. Un hombre que se escucha no puede ser manipulado. Ya no lo controlan con culpa, ya no lo mueven con miedo, ya no lo compran con migajas de afecto. No porque se haya vuelto frío, sino porque se volvió claro. La claridad cambia los estándares. Ya no acepta caos como normalidad. Ya no confunde intensidad con amor. Ya no llama destino a una relación que lo desarma. Empieza a notar cómo ciertas personas se incomodan con su nueva forma de estar, porque un hombre que elige ya no es predecible. No responde desde la herida. No reacciona por impulso. No se engancha en dinámicas que antes lo absorbían. Y eso, para muchos, es desconcertante. Algunos lo interpretan como distancia, otros como egoísmo, otros como frialdad. Pero no es nada de eso. Es coherencia. Es un hombre que dejó de vivir en modo respuesta y empezó a vivir en modo decisión. Y aunque esta nueva vida no siempre es ruidosa, tiene algo que antes no tenía: paz sostenida. Una paz que no depende de que todo salga bien. Una paz que no se negocia por aprobación. Una paz que se construye día a día, con elecciones pequeñas pero firmes. Y por primera vez, el hombre siente que su vida le pertenece. El hombre despierto no odia el amor. Nunca lo odió. Lo que dejó atrás no fue el amor, sino la forma en que aprendió a buscarlo. Durante mucho tiempo, amar fue urgencia, fue miedo a quedarse solo, fue necesidad de validación. Amar era una forma de salvarse, de sentirse suficiente, de demostrar que estaba bien. Pero después de la soledad, después del silencio, después de volver a escucharse, algo cambió. El hombre ya no necesitaba que el amor lo completara, porque ya no se sentía incompleto, y esa diferencia lo cambia todo. Ahora, si vuelve a amar, no es por vacío, no es por miedo, no es por costumbre, es por elección. Y elegir es muy distinto a necesitar. Antes, el hombre buscaba ser rescatado, aunque no lo dijera, aunque no lo supiera. Buscaba a alguien que lo calmara, que lo validara, que le diera permiso para descansar. Ahora no busca una madre, no busca una terapeuta gratuita, no busca a alguien que cargue con lo que él ya aprendió a sostener. Busca respeto, busca coherencia, busca paz compartida, busca una relación donde hablar no sea peligroso, donde el silencio no se castigue, donde el desacuerdo no sea una amenaza. El hombre despierto ya no romantiza la tormenta, ya no confunde intensidad con amor, ya no cree que amar sea sufrir, y no porque ame menos, sino porque ahora también se ama a sí mismo. Eso eleva el estándar, ya no acepta dinámicas que lo drenan, ya no se queda donde tiene que encogerse para caber, ya no negocia su dignidad por compañía, y si ese amor no llega, no se rompe, no se amarga, no se vuelve enemigo del mundo. Sigue, porque estar solo dejó de ser castigo y se convirtió en privilegio. Un espacio sagrado que solo abre a quien sabe cuidarlo. El nuevo amor no es persecución,
Es coincidencia, no es intensidad desbordada, es calma compartida, no es promesa eterna, es elección diaria. Y cuando un hombre ama desde ahí, su amor no quema, no exige, no invade, ilumina. Pero esta forma de amar incomoda, porque no todos están preparados para un hombre que ya no necesita ser elegido para sentirse valioso. Muchos se sienten descolocados, porque estaban acostumbrados a hombres que corren, que persiguen, que insisten. El hombre despierto no hace eso. No compite, no ruega, no se dobla, no porque sea frío, sino porque es íntegro. Y aquí aparece una verdad que duele admitir. No todo el mundo puede amar a alguien que no necesita ser salvado, porque amar desde la elección exige responsabilidad emocional, exige presencia, exige honestidad. Y no todos están dispuestos a eso. Por eso, el hombre despierto no tiene prisa, no fuerza encuentros, no acelera procesos, camina a su ritmo. Y si alguien camina a su lado, que sea desde el respeto, no desde el intento de control, porque el amor, cuando es real, no pide sacrificios silenciosos, no exige renuncias invisibles. El amor real suma, no resta, y el hombre que aprendió a estar solo ya no acepta menos que eso. Y aquí aparece una verdad que incomoda. Nada molesta más que un hombre en paz, no porque castigue, no porque ataque, no porque busque revancha, sino porque ya no reacciona. Durante años, muchos se acostumbraron a un hombre predecible, un hombre que responde a la presión, que se explica, que se justifica, que intenta convencer, un hombre que, ante el conflicto, se defiende, que ante la crítica se encoge, que ante la amenaza de abandono corre. Pero el hombre en paz ya no está en ese juego, no porque haya ganado, sino porque dejó de jugar. Y eso desconcierta más que cualquier confrontación. Porque cuando alguien espera reacción y recibe calma, cuando espera culpa y recibe silencio, cuando espera justificación y recibe coherencia, algo se rompe en la dinámica. El hombre en paz no necesita demostrar nada, no necesita probar que está bien, no necesita que le crean. Vive, y esa vida, simple y silenciosa, es más poderosa que cualquier discurso, porque es una respuesta sin palabras a todo lo que antes lo desbordaba. Antes, cada comentario lo movía, cada gesto lo alteraba, cada desacuerdo se sentía como amenaza. Ahora no, ahora observa, escucha, decide, y esa pausa, ese espacio entre estímulo y reacción, es donde vive su libertad. Muchos interpretan esta paz como frialdad, como orgullo, como indiferencia. Dicen, ya no le importa, se volvió distante, se cree superior, pero no es nada de eso. No se cree superior, se cree suficiente. Y hay una diferencia enorme entre ambas cosas. La paz del hombre no es ausencia de emociones, es dominio de ellas, no es que no sienta. Es que ya no entrega su energía a cualquier provocación. No discute para ganar. No explica para ser validado. No responde para calmar la ansiedad ajena. Ha aprendido algo fundamental. No todo merece una respuesta. Y eso, en un mundo que vive de reacciones, es profundamente disruptivo. Porque cuando el hombre deja de reaccionar, los conflictos pierden combustible. Las manipulaciones pierden efecto. Las provocaciones se quedan solas. Y quienes estaban acostumbrados a moverlo con culpa, con miedo o con drama, ya no saben qué hacer. La paz se vuelve incómoda para quien necesita caos para sentirse vivo. Pero para el hombre, esa paz es fértil. Desde la paz crea. Desde la paz construye. Desde la paz cuida su cuerpo, su tiempo y su mente. No necesita venganza pública, no necesita demostrar que está mejor, porque lo está, y lo sabe. No compite con el pasado, no se compara con nadie, no mira atrás buscando validación, camina, y mientras otros se desgastan reaccionando, justificándose,
explicándose. Él invierte su energía en lo único que importa, vivir con coherencia. Y esa coherencia, silenciosa y constante, es lo que más duele a quienes esperaban verlo caer. Porque muestra algo que no querían aceptar, que el hombre no solo puede vivir sin ellas, sino que puede vivir mejor. No mejor que nadie, mejor que antes. Y esa es la verdadera venganza silenciosa. No destruir a otros, sino dejar de destruirse a uno mismo. Hay un punto del camino del que casi nadie habla. No es el momento de la ruptura. No es la soledad inicial. No es el silencio incómodo. Es lo que viene después, cuando el hombre ya no está huyendo, pero tampoco está buscando nada. Ese punto donde ya no quiere demostrar, ya no quiere convencer, ya no quiere justificar su forma de vivir. Simplemente vive. El hombre que despierta no hace ruido, no anuncia su transformación, no necesita testigos. Se levanta cada día con una pregunta distinta a la de antes. Ya no es ¿qué esperan de mí? Ni ¿cómo evito perder esto? Ahora es otra, más serena. ¿Esto que estoy viviendo está alineado conmigo? Y si la respuesta es no, no se queda por miedo. No se adapta para encajar. No negocia su esencia. Se mueve. No con prisa. No con rabia. Con claridad. Este hombre ya no vive desde la herida. Vive desde la elección. No necesita que el pasado cambie. No necesita cerrar ciclos con discursos eternos. No necesita que le pidan perdón para seguir adelante. Aprendió que algunas cosas no se resuelven. Se aceptan y se dejan atrás. El futuro que este hombre construye no se parece al que le prometieron cuando era niño. No siempre incluye aplausos. No siempre incluye aprobación. No siempre encaja en los moldes conocidos. Pero tiene algo que antes no tenía: coherencia. El hombre despierto ya no mide su vida por lo que logra aparentar, sino por lo que logra sostener. Sostener su paz, sostener su palabra, sostener sus límites. Ya no busca acumular para presumir. Busca construir para vivir con ligereza. Ya no entra en relaciones para no estar solo. Entra solo si hay respeto, presencia y verdad. Ya no persigue metas para competir. Persigue sentido. Y eso, aunque no se aplauda, es profundamente revolucionario. Muchos no lo entenderán. Dirán que se volvió egoísta, que se volvió frío, que se volvió distante, pero no, se volvió libre, libre de los roles heredados, libre de la culpa impuesta, libre de tener que explicarse todo el tiempo. Y aquí está la verdad final. No todos los hombres despiertan. No todos soportan verse sin máscaras. No todos están dispuestos a soltar la identidad que les dio pertenencia. Pero los que lo hacen ya no vuelven atrás. No porque sean superiores, sino porque ya no pueden mentirse. Y si tú, que escuchaste toda esta historia, sientes algo removiéndose por dentro, no es casualidad. Tal vez estás en ese punto exacto, ese punto incómodo donde seguir igual duele, pero cambiar asusta. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas saber cómo será el camino. Solo necesitas una cosa: honestidad contigo mismo. Porque este no fue un discurso contra nadie, no fue una guerra, no fue una venganza, fue un regreso a ti. Y si algo de esta historia te incomodó, si algo te hizo guardar silencio, si algo te dejó pensando, tal vez no era el mensaje, tal vez era el espejo.